Bienvenido a Último Llamado de Dios. Hermanas, miren este clip. Es del pastor Esteban Bor. Él lo hizo en inglés, yo se lo voy a traducir aquí. Creo que es un poderoso mensaje, un paralelo entre Adán y Eva, el Padre, Jesús y la cruz. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Me dirá, ¿qué tiene que ver con la cruz? ¿Qué tiene que ver Adán? Solo espera, esto está muy íntimamente relacionado con la cruz. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Sé que comió la fruta. Pero su pecado fue más profundo que solo comer la fruta. Verás, al igual que Dios el Padre, Adán tenía una posesión muy preciosa, Eva. Y la gran pregunta que Adán tuvo que afrontar fue, ¿estoy dispuesto a renunciar a Eva, que es una conmigo? ¿Cómo puedo renunciar a aquel que es mi imagen, la imagen de Dios por medio de él? Mi misma sustancia y mi gloria. ¿Cómo podría arrancar de mí a aquella que está cerca de mi seno? ¿Cómo puedo vivir sin ella? Sin esta persona que tanto amo. No podía concebir estar separado para siempre de quien era más preciado para él. Él era egoísta. Él solo pensaba en sí mismo. Elena White describe la angustia y la agonía mientras Adán luchaba con la decisión de si renunciaría a lo más preciado que tenía y con lo que tenía una relación íntima. El libro Conflicto y Coraje, página 16, ella explica que había una lucha terrible en su mente. Lamentó haber permitido que Eva se alejara de su lado. Pero ahora el hecho ya estaba consumado. Él debe estar separado de ella. Verás, la angustia era si estaba dispuesto a separarse. Él debía separarse de aquella cuya compañía había sido su alegría. ¿Cómo podía ser así? Adán había disfrutado la compañía de Dios y de los santos ángeles. Había contemplado la gloria del Creador. Él comprendió el alto destino que estaba abierto a la raza humana. Si permanecía fiel a Dios, él sabía que si era fiel, la raza humana sería santa y el mundo estaría lleno de seres justos. Ella continúa diciendo, él comprendió el alto destino que se abría a la raza humana si permanecía fiel a Dios. Sin embargo, todas estas bendiciones se perdieron por el miedo a perder ese don que a sus ojos superaba a todos los demás. Amor, gratitud y lealtad al Creador. Todo nació del amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y él no podía soportar la idea de la separación. ¿Podría renunciar a su preciosa Eva a riesgo de separarse de ella para siempre? Hemos estudiado la relación entre el Padre y el Hijo. Hemos notado que eran dos individuos distintos, que eran uno solo, sin embargo, que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, carne de su carne y hueso de sus huesos. Hemos notado que Jesús está en el seno de su Padre. Jesús es el segundo yo del Padre. Es la imagen misma de su Padre. Es un reflejo de la gloria del Padre. Lo más preciado que el Padre tiene en el universo. Su preciado Hijo. Ahora llevamos esto a un nivel divino. El Padre se enfrentó a una decisión similar a la de Adán. ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi hijo? ¿La posesión más preciada del cielo? ¿Mi compañero más íntimo? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi hijo a riesgo de perderlo eternamente?
o lo guardo para mí mismo. ¿Ven el paralelismo? Fue una lucha para el padre renunciar a su hijo. Encontramos en Señales de los Tiempos, el 4 de noviembre de 1908, ante el Padre, cuando Jesús está en el cielo, la raza humana ha pecado. Ante el Padre intercedió por el pecador, mientras las huestes celestiales esperaban el resultado con un interés indescriptible. Esa misteriosa comunión se prolongó por mucho tiempo. Jesús está ante su Padre, el consejo de paz para los hijos caídos de los hombres. El plan de salvación se había establecido ante la creación de la tierra, porque Cristo es un cordero ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora escucha esto. Sin embargo, fue una lucha incluso para el Rey del universo entregar a su Hijo para morir por la raza culpable. ¿Fue una qué? Una lucha incluso para el Rey del universo. Él tuvo que hacer la misma decisión que tomó Adán. En El deseado de todas las gentes, página 49, Elena White explicó: Dios permitió que su hijo viniera, un niño indefenso, sujeto a la debilidad de la humanidad. Le permitió afrontar los peligros de la vida junto con toda alma humana, para librar la batalla como debe librarla todo hijo de la humanidad. Escuchen atentamente. A riesgo del fracaso y la pérdida eterna. El padre estuvo dispuesto a arriesgarse el fracaso eterno y a perder a su hijo. Continúa diciendo: el corazón de un padre humano anhela a su hijo. Mira el rostro de su pequeño hijo y tiembla al pensar que un peligro puede pasarle. Él anhela proteger a su amado del poder de Satanás para impedirle caer en la tentación y el conflicto, para afrontar un conflicto más amargo y un riesgo más terrible. Dios dio a su único hijo unigénito para que el camino de la vida estuviera asegurado para nuestros pequeños. Aquí en su amor, maravillaos, oh cielos, y asombraos, oh tierra. Elena White explica en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196, por nuestra redención el cielo mismo fue puesto en peligro. ¿Qué? ¿Por nuestra redención el cielo estuvo en peligro? ¿Qué significa la palabra en peligro? Lo busqué en el diccionario. Significa poner en riesgo de ser dañado, herido o destruido. Poner en peligro, poner en riesgo. Dios puso en peligro el cielo mismo cuando envió a Jesús a esta tierra. Así que el Padre tuvo la misma elección básica que Adán tuvo, incluso a escala mayor, pero Dios hizo lo contrario de Adán. Él estaba dispuesto a renunciar a su única posesión más preciada, aquel con quien tuvo intimidad, a riesgo de perderlo para siempre. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En la Review and Herald, es bueno escuchar esos amén, es bueno, ayúdenme a predicar. En la Review and Herald, 9 de julio del 1895, escuchen esta declaración. Elena White dijo: el Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, Él arrancó de su seno a aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. ¿Recuerdas la declaración que leí hace un rato sobre que fue una lucha para el Rey del universo entregar a su Hijo? Permítame terminar esa declaración ahora. Ella dice: pero después de afirmar que fue una lucha incluso para el Rey del universo entregar a su Hijo para que muriera por una razón, dice: pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Oh, qué misterio de la redención! El amor de Dios por un mundo que no lo amó. ¿Quién puede conocer las profundidades de ese amor que transmite conocimiento a través de siglos sin fin? Las mentes inmortales que buscan comprender el misterio de ese amor incomprensible se maravillarán y adorarán. Así que la lucha del Padre fue similar a la lucha de Adán.
¿Qué pasa con el pecado de Eva? ¿Recuerdas cuál fue el pecado de Eva? Queriendo ascender a las alturas de Dios y actuando independientemente de Adán, por encima de él. ¿Se enfrentó Jesús a esos mismos dos dilemas? Escuchen atentamente, muchachos. Jesús era Dios, pero en lugar de desear ascender, estaba dispuesto a descender. Se nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En lugar de Jesús decir, voy a subir, Jesús estaba allí y dijo, voy a bajar. Justo lo contrario de lo que hizo Eva. Y en lugar de actuar independientemente de su Padre, Jesús siempre decía, Padre, hágase tu voluntad. Haré lo que tú quieras de mí. Haré lo que tú me digas. Como mi líder, yo haré tu voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Él hizo exactamente lo contrario de Eva. Por eso digo que la relación entre el Padre y el Hijo se refleja en pequeña escala en la relación entre Adán y Eva. Así que el Padre estaba dispuesto a hacer lo que Adán no estaba dispuesto a hacer. Renunciar a lo que era más preciado para él. Corría el riesgo de sufrir una pérdida eterna y una separación eterna. Y el Hijo estuvo dispuesto a hacer lo que Eva no había estado dispuesta a hacer. Descender con el riesgo de fracasar y ser separado de su Padre por la eternidad. ¿Sabes qué es lo más sorprendente para mí? Que el Padre y el Hijo habrían estado dispuestos a correr ese riesgo por uno solo. Por uno solo de nosotros. Mira a la persona que está a tu lado. Jesús hubiera dado su vida por ti. Generalmente digo, oh, Él lo habría dado por mí. Sí, pero tenemos que pensar que lo había dado por los demás. Porque debemos centrarnos en los demás. Esos son quienes se centran en Jesús. ¿Cuál es el valor de un alma? El valor solo podía entenderse por el riesgo que el Padre y el Hijo estaban dispuestos a correr para salvar a uno. El Padre y el Hijo habrían estado dispuestos a salvar solo una alma. Y no estamos hablando de pecadores sofisticados y refinados como nosotros. Estamos hablando de asesinos, adúlteros, homosexuales, ladrones, mentirosos, idólatras. Jesús habría venido a morir por uno de ellos, que nosotros lo consideramos la escoria de la tierra, pero que Dios considera preciosos. Permítame leerles algunas declaraciones de Ellen White sobre el valor de un alma. La asombrosa gracia de Dios, página 173. Por cierto, antes de leer esa declaración, ¿sabían que Ellen White dice que el valor del alma es infinito? ¿El alma tiene un valor infinito? ¿Cómo comprar algo que tiene un valor infinito? Solo pagando un precio infinito. Escuchen estas declaraciones. La riqueza de la tierra se reduce a la insignificancia. La riqueza de la tierra se reduce a la insignificancia cuando se compara con el valor de una sola alma, por la que murió nuestro Señor y Maestro, quien pesa los cerros en una balanza y las montañas en una balanza. Considera que el alma humana tiene un valor infinito. Una sola alma tiene un valor infinito. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 186, Ellen White explica que el alma es de valor infinito.
Su valor solo puede estimarse por el precio pagado para rescatarlo. ¿Quieres saber cuánto vale un alma? Mira a Jesús, lo que Él dio, lo que Él hizo, lo que hizo el Padre. ¿Sabe cuánto valor es eso? Una vez más, el alma tiene un valor infinito. Su valor solo puede estimarse por el precio pagado para rescatarlo. Calvario, Calvario, Calvario. El Calvario explicará el verdadero valor del alma. Aquí hay otro, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 21 y 22. Un alma tiene más valor para el cielo que todo un mundo de propiedades, casas, tierras y dinero. Para la conversión de un alma debemos utilizar nuestros recursos al máximo. Ministerio de Curación, página 135. Ellen White presenta este tema en todos sus escritos. Ella dice, si una sola alma hubiera aceptado el evangelio de su gracia, Cristo, para salvarla, habría escogido su vida de trabajo y humillación y su muerte de vergüenza. Lesiones objetivas de Cristo, página 196. Ellen White explica el valor del alma. ¿Quién puede estimarlo? ¿Sabría su valor? Id al Getsemaní y velad allí con Cristo en aquellas horas de angustias en las que sudaba como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador elevado en la cruz. Escuche ese grito desesperado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira la cabeza herida, el costado traspasado, los pies destrozados. Recuerda, escuchen atentamente, recordemos que Cristo arriesgó todo. Por nuestra redención, el cielo mismo estaba en peligro. Al pie de la cruz, recordando que por un pecador, Cristo habría dado su vida. ¿Puedes estimar el valor de un alma? ¡Wow! Tremendo, poderoso mensaje y muy personal. Adán no podía dejar ir a quien más amaba, pero Dios Padre hizo lo que Adán no hizo. Él le entregó a su único hijo. Y Jesús hizo lo que Eva no hizo. Él dejó a un lado su gloria y obedeció, aunque eso significaría la cruz para él. Y aquí viene la parte que me entristece. Hermanos, yo no entiendo cómo estos artistas le venden el alma al diablo. Cómo estos políticos le venden el alma al diablo por dinero. Cuando su alma tiene un valor infinito. Jesús se dio en la cruz. Ese amor de Dios muestra tu gran valor por ti. Dios entregó a su único hijo. Dile: Jesús, yo soy tuyo. Gracias, hermanos, hermanas, y que Dios me le bendiga y que el Señor le guarde ricamente. Recuérdenlo bien, vale la sangre de Jesús. No somos cualquier cosa. Somos hijos del Dios del universo. Y Él dio lo mejor que tenía. El cielo no tenía algo más grande que dar. Dio a su único hijo por ti y por mí. Oh amado Dios, cuán bueno eres. Señor, ¿cómo agradecerte, Dios? Ese gran amor que tienes por nosotros. Padre, diste a tu único hijo en la cruz. Lo único que tú tenías, lo más preciado del cielo, lo diste por nosotros. Por mí, Dios, que soy un pecador, y por los que están escuchando este mensaje. Señor, te rogamos que nos perdones. Somos muy gratos, Dios, y no valoramos la preciosa sangre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a seguirte de todo corazón y a dejar todo lo malo, Dios. Ayúdanos a amarte sobre cualquier cosa. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida para ti, plena, ricamente, alabándote y glorificándote, Dios, con nuestras acciones. Que las personas, Dios, vean a Jesús a través de nosotros. Padre, gracias por ese inmenso amor que nos tiene. Muchas gracias, Dios. No podemos pagarte ni dándote nuestros corazones sucios, Dios. Pero te damos gracias, Dios, porque por la sangre de Jesús somos perdonados. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.